Muy buen día, señores estudiantes. Este es el Laboratorio de Análisis de Circuitos de Ingeniería Electrónica. Mi nombre es José Poveda, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Ingeniería, hoy 28 de abril. Voy a mostrarles los contenidos del laboratorio y toda la propuesta que se les va a hacer para este periodo académico. Vamos a trabajar sobre resultados de aprendizaje de análisis de circuitos, en la cual vamos a tratar de explotar las habilidades de los estudiantes para que tengan más capacidad en la elaboración de los laboratorios que van a iniciar en su carrera. Entonces, al terminar este curso, el estudiante debe ser capaz de conformar un equipo de trabajo donde su participación sea un multiplicador en el desarrollo de los proyectos. Eso es lo fundamental. Entonces, por eso primero vamos a resaltar las habilidades que vamos a necesitar para tener éxito en este laboratorio. Debemos de saber comunicar, y esta comunicación se denomina comunicación o comunicar de forma asertiva a través de la escritura, del habla y de la forma visual, utilizando diversas herramientas tecnológicas cuando haya lugar. Reconocer los diferentes componentes culturales, sociales e ideológicos para una buena convivencia. Esto para cuando conformen los grupos, pues cualquier persona que se integre, pues sea muy natural su ingreso a los grupos. Aplicar las ciencias exactas en el contexto del análisis de circuitos. Ustedes ya han recorrido algunas asignaturas básicas que se utilizan bastante en estos cursos, y en especialmente pues el álgebra lineal, los cálculos y todo lo que tiene que ver con los procesos matemáticos. Y los resultados de aprendizaje y análisis de circuitos ya propiamente del ente disciplinar es saber utilizar las herramientas o ser capaces de utilizar las técnicas, habilidades y herramientas en los proyectos prácticos de circuitos. Diseñar y perfilar experimentos, así como analizar e interpretar datos relacionados a la teoría, la simulación y la implementación de los circuitos eléctricos. Fíjense que aquí están los componentes fundamentales del laboratorio. Y esto pues además de ser un componente que ayuda mucho a la actividad disciplinar o al aprendizaje, pues también es un elemento fundamental en la cual nos permite tener una habilidad en la vida, no solamente para la carrera, sino para cualquier situación de la vida diaria. Integrar lo aprendido dentro de un colectivo para dar soluciones de acuerdo a las necesidades del entorno, teniendo en cuenta los factores económicos, ambientales, éticos, sociales y de sostenibilidad. Entonces fíjense que aquí ya ingresan unos elementos nuevos como es el medio ambiente y la parte ética, que son elementos invaluables en la vida natural o en la vida social de nosotros. Y eso pues nos hace pues que nuestra sociedad se desarrolle y conviva de una manera armónica. Este lo tengo en otro color porque pues creo que para ustedes, aun cuando podría explotarse, porque hay estudiantes que de alguna manera son muy ávidos y creativos, y esto pues obviamente podría exigirse en cursos más adelante. Proponer y participar de proyectos transversales con participación efectiva en equipos multidisciplinarios. El nuevo modelo educativo nos permite eso, que todos los proyectos o actividades académicas que se hagan tienen que ser multidisciplinarios. Eso significa que ustedes deben de compartir trabajos, conocimientos y propuestas con otros grupos
profesionales o de la vida universitaria, como son otras carreras, otras universidades, etcétera. Inclusive interactuar con el medio productivo para que ustedes vayan teniendo algunas experiencias y puedan tener unas capacidades mucho mayores a la hora de salir del proyecto curricular al cual están adscritos. Una de las cosas más importantes, y creo que es de las habilidades que más se solicitan, es actualizarse permanentemente de los avances de la ciencia, como también del contexto social, o sea, los cambios sociales, que también hay que estar pendientes y ser partícipes, pues para enriquecerlos o para defender lo bueno que tenemos. Y esto obviamente tiene que ver con los eventos o problemas actuales. Entonces fíjense ustedes que todo está orientado a las habilidades. Y hay 4 habilidades que ya se nombraron acá, pero las aclaro nuevamente, que se requieren fundamentalmente. Una que es el trabajo en equipo, la otra es la comunicación asertiva, y una fundamental, que es la más valiosa de todas, que engrana cualquier grupo, cualquier comunicación, es el compromiso. El compromiso es uno de los eventos más importantes de la vida de las personas para tener éxito. De lo contrario, pues, de acuerdo al nivel que tengamos de este valor o de estabilidad, pues también seremos exitosos en nuestra vida, no tanto económica, sino también social y política, si se puede decir. Y hay otras 2 adicionales que quiero resaltar. Una que es la capacidad que tengan los estudiantes o las personas de poderle dar crédito a los demás en el evento en que pueden generar, proponer o incentivar ideas que obviamente reflejen una potencialidad dentro del grupo. Todas aquellas personas que reconozcan esas habilidades de los demás, a eso se le denomina humildad. Esto ya es un nivel superior que supera a estos que tenemos acá. Y lo otro es que cuando algún grupo o algún integrante del grupo por alguna eventualidad no pueda aportar por X o Y motivos ajenos a él, el grupo tiene que dar un salto adelante y cubrir todas estos eventos que este estudiante o este compañero tenía que hacer, pero que el grupo lo puede respaldar. A eso se le llama cooperativismo. Y si los grupos que van a conformar ustedes, que quizás es el aporte quizás de este curso hacia ustedes, es que el trabajo en equipo va a ser fundamental. Entonces todas estas habilidades son las que nosotros vamos a explotar. Y hay otras que son inhabilidades o excusas en las cuales no nos permiten tener un trabajo en equipo y tener unos resultados en los proyectos eficientes.
Me hubiera gustado hacer esto presencial para hacer ese ejercicio, y no es más que muchos de sus compañeros de los otros cursos han hablado que hay algo que es la pereza. Sí, eso hace parte. Y la otra es quejarse. La pereza es la que a veces no nos deja hacer nuestros proyectos, pues dado que a veces hay unas entretenciones adicionales que a veces somos incapaces de superar para poder retomar nuestras tareas que realmente no son importantes. En quejarse se hizo una cantidad de preguntas a los estudiantes, y generalmente hay una palabrita que es que no tengo tiempo, y eso es la mentira más grande del mundo. Tiempo es lo que hay. Lo que pasa es que desperdiciamos mucho tiempo. Lo otro es mi compañero no vino. Y él el que tenía que traer los elementos, y era el que debía traer el trabajo preinforme, y por eso no los puedo presentar. Eso es una de las cosas más recurrentes y más bajas que hacen los compañeros para echarle la culpa siempre al que no está. Y cuando están los tres y no traen nada, pues ahí sí no tienen a quién echarle la culpa. Entonces, esos son los eventos. Entonces vamos a trabajar fuertemente en esta parte, sobre todo esas habilidades. Ya hablando de esto, vamos a hablar de las prácticas para demostrar las habilidades propuestas. Ustedes deben aplicar estas habilidades en el primer laboratorio, que es identificar los elementos de circuitos y aprender el manejo de los equipos de medición en DC del laboratorio de circuitos. Entonces, si ustedes aplican las habilidades a cualquiera de estas prácticas, yo les garantizo que serán exitosas al 100. De lo contrario, pues si las habilidades no son fuertes, entonces tendrán pues el nivel que corresponda. Entonces, esta es la primera práctica para dentro de 8 días. Entonces ustedes deben de una vez de traer elementos, de traer, más adelante les conversaré qué es lo que requieren. Comprobar la ley de Ohm en varios circuitos resistivos. Entonces se van a proponer, y ustedes deben de comprobar en cada uno de los elementos propuestos y hacer pues todo el proceso requerido de un informe en la cual demuestren esas habilidades de análisis, de síntesis y análisis y conclusiones para que pues tengan un éxito completo en cada práctica. Verificar experimentalmente la ley de Kirchhoff de voltajes de varias trayectorias cerradas. Pues eso les propondremos algún tipo de modelos. De igualmente para las corrientes, en la cual pues van a tener varios nodos. Quinta práctica, verificar experimentalmente el teorema de Thevenin, escogiendo un circuito donde se pueda medir el equivalente de Thevenin, visto por cada uno de los elementos del circuito, previo cálculo de dicha equivalencia. Entonces, pues, como van a tener un preinforme, esto ya debe estar predefinido. Ilustrar el efecto de la carga de los medidores de tensión y corriente diseñando experimentos que permitan ilustrar que los instrumentos utilizados no son ideales. A veces, pues por nuestra iniciación o
no conocimientos pensamos que los instrumentos son ideales, son del otro mundo, pero no es así. Ellos no solamente tienen sus resistencias internas, sino también pueden tener algún otro tipo de parámetros en las cuales no nos permitan tener pues las señales o no nos permitan tener las mediciones correctas que se requieren pues para un buen experimento. Séptima práctica: identificar los elementos de circuitos y aprender el manejo de los equipos de medición en corriente alterna, o lo que pueden llamar también señales dinámicas, del laboratorio de circuitos como generador de funciones, el osciloscopio para medir tensiones, variables en el tiempo, periodo, frecuencia y valor medio. Verificar experimentalmente también el teorema de la superposición, tanto con circuitos con excitación de corriente directa como con excitación de corrientes variables o ambas. Aquí me faltó una partecita porque vi esto como un poco díscolo. Entonces, generador de funciones, osciloscopio, bueno. Este señor que está aquí, esta partecita que está acá, no sé por qué no salió. Bueno. También con él se pueden medir. Hay otro aparato que no se menciona acá, que es muy requerido, que se llama el analizador de espectro, que es un equipo que, así como el osciloscopio mide las señales en el tiempo, principalmente, el analizador de espectro mide las señales en frecuencia y en fase. Es para que lo tengamos presente porque aquí no lo colocamos. En el 8 es verificar experimentalmente el teorema de la superposición, tanto con circuitos con excitación de corriente directa como excitación de corrientes variables o ambas. En la práctica 9 vamos a verificar experimentalmente el teorema de máxima transferencia en potencia. Tema fundamental, aun cuando todos son fundamentales, sobre todo para los siguientes cursos, que cuando crecen las frecuencias esto sí que es importante. Verificar experimentalmente el teorema de la reciprocidad, y vamos a hacer la presentación de otros elementos pasivos en los circuitos como son los condensadores y las bobinas, y vamos a proponer circuitos RC y RL con diferentes tipos de excitación para que ustedes puedan medir o ver cuál es la respuesta de estos elementos a la corriente o al voltaje. Diseño y construcción de un oscilador de onda cuadrado. Este es el universal, el 555. Es tan universal que cuando yo estaba estudiando era tan famoso este dispositivo para nosotros que un equipo deportivo que teníamos se llamaba 555. Eso como anécdota. El proyecto final, vamos a hacer una construcción de una fuente de voltaje de por lo menos 2 amperios. Y ojalá pues tenga un voltaje más o menos lo más grande posible, por lo menos de 20 voltios. Como ustedes pueden ver, tenemos 13 prácticas. Son 16 semanas. Una semana que es para la presentación del laboratorio, que es hoy. Quedan 15. Eso significa que no podemos fallar práctica alguna, y por eso es importante que hoy les comentara sobre la propuesta del laboratorio para que tengamos la posibilidad de tener éxito este semestre que ya comienza regularmente.
La metodología. Para cada práctica propuesta, el grupo de trabajo debe presentar un preinforme para la práctica propuesta y se debe hacer en látex. Yo les voy a dar un cursito de látex para que ustedes hagan los trabajos muy bien hechos, porque es un lenguaje de texto académico en la cual ustedes pueden hacer todo lo posible en el sentido de los circuitos, las gráficas, las tablas. Todo se puede hacer acá sin necesidad de estar recurriendo a plagios que a veces son incómodos. En el preinforme, de una vez lo aclaro acá, pues obviamente tiene que estar la presentación del grupo. Entonces debe haber una presentación ustedes van a proponer unos resultados resultados que ustedes esperan. O sea, la salida, eso es lo que antes se llamaban objetivos. Van a ser un marco referencial en la cual, ojo, es la teoría que respalda al diseño. Ni más ni menos. A no ser que se pida una extensión de ese marco referencial y se me convierta en un marco teórico. Pero es solamente lo que respalda el diseño y en base a documentos o libros referenciados, o sea, que se puedan referenciar. Entonces en el marco teórico pues van el modelo o los modelos y sus ecuaciones o expresiones. Luego ustedes van a tener una metodología en la cual esa metodología debe tener unos elementos fundamentales que son los insumos, las herramientas utilizadas, a utilizar, y el procedimiento en el desarrollo de la práctica. Con la metodología, ¿qué se espera? Que si alguien quiere replicar el experimento que ustedes están proponiendo, fácilmente lo pueda lograr con esa metodología. Esto es una parte fundamental del trabajo, quizás de las más importantes. En el diseño, pues ustedes van a hacer un planteamiento en el cual pues se evidencie lo que se tiene y lo que se debe suponer o lo que se debe asumir.
Por ejemplo, si en algún momento no les dan una amplitud definida, pues ustedes la asumen. Si no les dan un ancho de banda, ustedes lo asumen, si no está dado en la práctica. O ustedes ven que les hace falta. Con esto, utilizan el modelo teórico visto acá y referencian y comienzan el diseño. Y aquí en el diseño no deben ir fórmulas, sino deben ir los resultados de acuerdo a la ecuación 2b y los datos tales. La frecuencia es igual a 40 Hz. Todos estos datos deben describirse de forma correcta, de forma normalizada. Más adelante yo les mostraré el camino cómo se hace. Y luego del diseño viene algo que lo corrobora, es la simulación. Y la vamos a hacer en un software libre que se llama Cooks, que les voy a hacer unos tutoriales para que ustedes puedan tener éxito en este curso. Eso es el preinforme, ¿listos? Entonces, para que lo tengan presente. Luego de hecho el preinforme, deben de tener una tarjeta de experimentos, la implementación de la práctica propuesta. Deben de tener en una tarjeta de experimentos la implementación. Eso significa que si dentro de unos días se les propone la ley de Ohm, ustedes traigan su tarjetica, traigan listo donde conectar su fuente, traigan listas sus resistencias ya conectadas ahí en la tarjetica, y con eso ustedes simplemente le dan conectan y miden, y comenzamos a tener los datos. Es imperativo que dentro del informe ustedes de una vez sepan qué es lo que ustedes deben de medir, y para medir y ser ordenados se deben de tener unas tablas donde ustedes ya tengan acá los datos teóricos. A veces es necesario cuando se utilizan elementos reales dentro de las simulaciones y los eventos prácticos o los datos prácticos para poder evaluar el error. Entonces, si ustedes tienen esta tarjeta y ya tienen todo listo, pues la experimentación va a ser muy rápida. Ustedes también deben de solicitar los equipos necesarios para la toma de datos. Ustedes deben de ya de conocer qué necesitan para tomar esos datos. Colocar en una tabla lo que les acaba de comentar, los datos tomados de los equipos de medición en una tabla prevista en el preinforme, lo que les acabo de mencionar. Ojo, después de la tabla, pues ya ustedes tenían ahí, tienen que evaluar el error. Pues cuando terminen y coloquen allá los datos en la tabla o en el plano donde ustedes quieran mostrar sus datos. Y con esto, solo con esto se puede hacer un análisis de resultados para luego concluir. Estos son los elementos fundamentales de un laboratorio. Entonces, estos son los componentes que debe tener. Cuando ustedes tengan el análisis de datos, las conclusiones, las colocan ahí en las tablas, complementan el preinforme y eso se convierte en un informe. A no ser que en la revisión del preinforme hayan que hacer ajustes.
Si todo está bien en el preinforme, entonces solo con colocar los datos evaluar el error, hacer el análisis de datos y las conclusiones, pues queda completo el informe. Los recursos. En los recursos tenemos herramientas de software, como les comentaba. El Cooks nos va a servir para hacer las simulaciones y el LaTeX, que es un lenguaje de texto para los trabajos académicos. Las herramientas de medición que el laboratorio les puede facilitar, tal vez, pero esto sí es como personal, que se debe tener un multímetro para medir pues, resistencias, corrientes y voltajes. Baterías, generador de voltaje DC, generador de funciones, fuente de ondas sinusoidales, cuadradas, triangulares, entre otras. El osciloscopio, que es una muestra gráfica de la señal en el tiempo, donde se puede medir el periodo, la amplitud, la fase, entre otros. De igual manera, el analizador de espectro muestra la gráfica de una señal en frecuencia y en fase. Entonces, señores, aquí les muestro una tarjeta de experimentación que comúnmente se llama protoboard, en la cual debemos implementar nuestros esquemáticos que hemos tenido del diseño. Y fíjense que todo esto está bien colocado, los cablecitos bien afinados hacia abajo, las resistencias bien cortadas, los elementos como condensadores electrolíticos que a veces para no dañarlos, ellos sí no tienen problema porque sus pines son fuertes y no vale la pena recortarlos, ni tampoco lo de los reguladores o lo de los transistores. Estos señores, lo que voy a hacer acá es, están cortados por abajo, o sea que ustedes esto lo pueden tomar como más o menos, dependiendo. Ustedes deben de tener bien claro. Estos están conectados así, o sea que hay un corto. Ustedes pueden hacer aquí varios elementos en paralelo, igualmente acá. Eso es lo que nosotros denominamos a una plaqueta de experimentación. Las herramientas que debe tener un estudiante para poder tener éxito no solamente en este laboratorio, sino en el inicio de los laboratorios. Deben de tener un buen cautín, ojalá con varias puntas, para que puedan hacer unas buenas soldaduras. En algunos momentos, como para el final de semestre, se necesitan estas plaquetas para hacer el montaje ya del proyecto final. Que me resguarda un cautín caliente para que no haya algún accidente, y esto acá pues, generalmente es genial porque es muy complicado con esto tener un accidente, sobre todo porque es de calor alto. Y muchos elementos adicionales como pelacables. Esto puede ser, no sé, tal vez sea esta pomada para poder soldar bien, termómetro para medir temperaturas, cortafríos que sí que se necesitan, y otras herramientas que se proponen ahí para poder tener éxito. Cuando uno tiene todas estas herramientas es muy fácil hacer los laboratorios y se requiere que los estudiantes lo tengan, y en especial el multímetro. Eso sí, cuanto antes deben de conseguirse un multímetro, porque eso no solamente ustedes hacen las experimentaciones en los laboratorios, sino en la casa ya pueden tener algo inicial. Como ustedes pueden ver acá, pues es una caja de herramientas súper poderosa. Las bibliografías que se recomiendan: el Richard Dorff, que es circuitos eléctricos, introducción al análisis y diseño.
Entonces este es un libro, así es como ustedes deben de presentar la bibliografía. William Hart y Kemmerly, que es un libro, estoy colocando los libros en el orden de calidad para mí, cualquier otra persona tendrá otra opinión. Y por el último, Donald Scott, con el que fue que yo aprendí, Introducción al análisis de circuitos y un enfoque sistemático. Es excelente este libro, tanto en la parte abstracta como en la parte de diseño y en la parte de muestra de resultados. Entonces con esto les muestro cómo está estructurado el laboratorio, las metodologías, las herramientas, los libros que se necesitan, el software que se necesita y lo que necesitan ustedes los estudiantes. Antes, para mencionarles acá que ustedes deben de conseguir este cable, pero para sus experimentaciones, que generalmente es lo que nosotros llamamos cable par trenzado o cable de telefonía. Ya se les dejó a ustedes un video sobre los elementos básicos y posteriormente pues subiremos otros para que ustedes tengan el panorama completo de los elementos que vamos a requerir para este laboratorio, y no solamente para este laboratorio sino para todos los laboratorios. Entonces gracias por su atención y nos vemos en una próxima sesión.